Diagnósticos psicológicos, trabajo final, caso de Carlos Bermúdez. Nos dieron un estudio de caso para el análisis del mismo. Los datos del paciente son: Carlos Bermúdez, edad 35 años, soltero, vive en Pereira, nacido en Bogotá, estudios realizados, secundaria y tercer año de Derecho. En la evaluación del problema, según la análisis del caso, evidenciamos algunos problemas del paciente. Alteración del comportamiento. Es una persona conflictiva y que no se lleva bien con su hermano. Alucinaciones, como decir que tuvo una revelación divina. Es un paciente muy irritable. Consumo de drogas psicoactivas y visita prostitutas constantemente. Depresión desde que tuvo un accidente con trauma craneoencefálico. Constante ausencia de su trabajo en el estudio y dificultad para relacionarse con los compañeros. Es una persona muy agresiva. De acuerdo a lo que evidenciamos en la anamnesis, decidimos aplicar las siguientes pruebas. Primero, una evaluación, una entrevista individual semiestructurada. Segundo, el MMPI, prueba de personalidad. Es uno de los test psicológicos más utilizados para conocer los rasgos de la personalidad. Tercero, el ASI, índice de severidad de adicción. Es una evaluación que evalúa los problemas presentados por pacientes de abuso de drogas. Después de aplicar las pruebas, llegamos a la hipótesis que el paciente posee un trastorno de personalidad en el grupo A, como trastorno de personalidad esquizotípico, por la sintomatología que el paciente presenta. Este presenta más de 4 criterios de esta alteración. Otro de los trastornos presentados es trastorno psicótico inducido por sustancias. En este trastorno, los delirios y las alucinaciones del paciente se ven muy evidentes por haber dicho que tiene revelación divina y que se considera la reencarnación de Cristo y que va a venir a juzgar al mundo. Este abuso de sustancias tiene un deterioro en su sistema cognitivo. Otro trastorno que también puede presentar trastorno límite de la personalidad. En este se presentan más de 4 criterios como las alucinaciones, la agresividad en el paciente, gastos en el sexo y sustancias psicoactivas, relaciones interpersonales inestables y inestabilidad afectiva. Después de esta evaluación llegamos a la hipótesis frente a las causas del problema. Una es por el accidente craneoencefálico. Después de este accidente casi siempre tienen un deterioro cognitivo y empiezan los trastornos de personalidad. Otro es el trastorno secundario por sustancias psicoactivas. Este acelera o empeora el trastorno o el daño cognitivo que tiene el paciente. Otro es el factor hereditario, ya que tiene 2 primos esquizofrénicos. El siguiente es el deterioro de la personalidad que se desarrolló en su adolescencia. Hubo alteración de su personalidad en su adolescencia. Una de las alternativas o soluciones que le damos al paciente Carlos Bermúdez es que debe ser internado en un proceso de desintoxicación, remitirlo al psiquiatra y realizar un tratamiento de psicoterapia donde el objetivo es el cambio de pensamientos, sentimientos y conductas del paciente. Otra sería la terapia cognitiva conductual, que le ayudará mucho en su depresión y en el abuso de sustancias psicoactivas, donde el objetivo de esta terapia es el aprendizaje de habilidades. Las dificultades que encontramos es la negación que tiene el paciente frente al problema, el excesivo consumo de sustancias psicoactivas y el descontrol sexual. Una de las recomendaciones que le hacemos a la familia del paciente es que el paciente alucinado está convencido de su realidad, lo que hay que demostrar que lo entendemos y compartir con él su imaginación, haciendo que tenga un ambiente confortable y sin miedo, donde él se sienta tranquilo. Hay que hablar con su familia para mantenerlo activo y distraído, dándole calma y tranquilidad, escuchándolo y brindándole seguridad y confianza. El paciente que es alucinado es temeroso y se puede volver agresivo. Lo que hay que hacer es no demostrarle miedo para no hacernos partícipes del miedo del paciente. En conclusión, realizar el diagnóstico psicológico del señor Carlos Bermúdez nos ha permitido reconocer la importancia de realizar un acertado diagnóstico, porque su asertividad depende correctamente de la aplicación de pruebas y el tratamiento psicoterapéutico más adecuado según el caso. Es decir, saber con claridad qué es lo que padece la persona
y así abordar el problema primario y sus manifestaciones en un requisito ineludible para que el tratamiento psicológico pueda tener éxito. A todos, muchísimas gracias.